Bienvenidos Edmundo y Juan Carlos. Muchas gracias por presentar su libro en este espacio. Buenas noches. Muchísimas gracias, sobre todo por estar presentes el día de hoy. Sabemos que el clima no está muy favorecedor para nosotros, y menos el tema que es la literatura, porque pues, seamos honestos, ¿quién lee hoy día, no? Pero ¿saben qué es lo bonito? Ahora que vengo a presentar a mi gran colega, amigo, Juan Carlos Domínguez, que yo podría preguntar aquí, por favor, levante la mano quien lee. Pues, a lo mejor unos lo hacen, a lo mejor otros no. Pero la pregunta obligada para todos es ¿quién sueña? ¿Quién tiene sueños? ¿Quién despierta de madrugada temblando? ¿Quién sueña con un amor de infancia, con su abuela, con sus tíos, con sus seres queridos? Todos hemos perdido a alguien que amamos y recordamos, y qué mejor que encontrarlos en los sueños. Pero venimos a hablar de un libro que justamente está hecho de sueños. Primero que nada, presentarles a Juan Carlos Domínguez, el autor del libro Cristales. Él nos acompaña desde Cuatro Ciénegas, por lo cual estamos aquí en Saltillo muy orgullosos. Lo recibimos con los brazos abiertos en la segunda presentación del libro. Qué padre que nos regalas este regalo para el cuarto Festival de Blues y Jazz del Desierto. En serio, gratitud infinita. Que vienes a desnudar tu mente, tus sueños con este libro. Cristales fue escrito, tengo entendido, durante 5 años. Sí. Es una antología de 13 cuentos, que son unos cuentos muy íntimos, porque el autor nos viene a hablar de las experiencias que él ha tenido viajando con Morfeo. Porque quién no ha caído a brazos de Morfeo a tierras que muchas veces no queremos olvidar, que muchas veces no quisiéramos estar ahí, pero bueno, ¿quién nos invita a soñar? ¿Quién nos expulsa de los sueños? Y sobre todo, ¿quién tiene el coraje de desnudar sus sueños en un libro para que todos los veamos? Yo cuando comencé a leer el libro me sorprendió mucho, o me fue muy grato ver que eran cuentos cortos, sobre todo porque hoy día volvemos a la pregunta, si alguien lee, ¿en qué momento encuentra tiempo para leer? Siempre estamos corriendo, que el tráfico, que la escuela, que los hijos, que los niños, que la escuela, que la cena, que los papás, un larguísimo, etcétera. Y de veras se aprecia que todos tengamos unos 10 minutos para sentarnos y poder encontrarnos una historia autoconclusiva y reflexiva que realmente te pone a pensar y dices, ¡ay, caray! El lenguaje que utiliza Juan Carlos a mí me pareció muy franco, que me recuerda muchísimo a Juan Rulfo. Y me gustó sobre todo por el tema, obviamente el Festival de Blues y Jazz del Desierto, porque si desmenuzamos la palabra, ¿qué es jazz? ¿Qué es blues? No deja de ser un lamento que viene del alma, una hermosa melancolía color azul. Y el libro, no todos los cuentos, pero algunos se desarrollan en el desierto, pero no en el desierto de Arteaga o no en el desierto de aquí en la sierra. Yo me imagino, ya nos dirá él, si se desarrolla en el desierto de Cuatro Ciénegas, porque habla mucho sobre todo de los ancianos, y algo que tenía muy, muy marcado Juan Rulfo, incluso el mítico Julio Cortázar, que está muy influenciado en estos libros, es volver lo cotidiano mágico. Un momento en que los muertos están conviviendo con los vivos, ¿no? Según nos recuerdan, si han leído a Pedro Páramo, al final del libro, el personaje se convierte en piedra, se desmorona como las piedras. Y muchas veces cuando morimos no es cuando perdemos la vida, cuando morimos es cuando dejan de recordarnos. Y está muy claro que en este libro de Juan Carlos nos está hablando de su abuela, nos está hablando de las personas que él amó, que él quiso, y que vuelve a encontrar y que siguen estando vivas en las piedras, en las puertas, debajo de la cama, sobre el muerto, ¿no? A todos nos ha pasado que queremos dormir y no podemos movernos, que ay, se me subió el muerto. Oye, pero ¿qué tal si el muerto es tu nana, no? O alguien que no quiere hacerte daño y viene a visitarte. Eso es, yo si tuviera que resumir el libro de Cristales de Juan Carlos Domínguez, yo diría que es eso. Es la magia hecha, o es lo cotidiano de la magia vuelto a la realidad, ¿no? Que los libros se desarrollan en habitaciones cerradas, se desarrollan en ranchitos, en la típica cabañita del ancianito que trabaja haciendo con sus manos barro de adobe para el patrón. Se desarrolla en la cuadra donde todos los huerquillos están jugando y comprando salsa para sus chicharrines. O sea, es una cuestión podríamos decir, tan cotidiana, pero tan hermosa, tan mágica, y eso tenemos que darlo, el crédito se lo lleva tu escolaridad, egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se nota la maestría con la que escribe, sobre todo cómo nos pasea, no solo en las letras, sino a través de sus sueños. Por eso muchísimas gracias, Juan Carlos, por invitarme a tus sueños, en serio, muy muy agradecido. Y pues, ojalá pudieras compartir la experiencia a todas las personas que vienen a escucharte el día de hoy. Muchas gracias Edmundo por el apoyo, por la invitación, gracias a los organizadores del evento
que nos dan la oportunidad de venir a platicarles un poquito sobre lo que hacemos, lo que estamos haciendo los jóvenes coahuilenses y en especial los jóvenes del desierto. Eso que dices del desierto es muy bonito, y ya lo decía Saramago en el Evangelio según Jesucristo. Decía, el desierto no es una extensión de tierra árida, el desierto es cada uno. Hay un desierto a veces en cada uno de nosotros, o yo diría que siempre. Y hablar en mis cuentos de este desierto es también hablar un poco de esa tierra que hay dentro de nosotros, de esa soledad que a veces sentimos, y por supuesto que toda esta lucha que existe en el desierto me ha dado un gran universo para explotar, y la gente lucha en el desierto. Entonces eso también me anima un poco como a decir, bueno, yo también estoy luchando aquí en las letras, y qué mejor que ahora sí sería como navegar en un desierto y los barcos serían los sueños. Hablando de los sueños, mi libro se llama Cristales, porque yo considero desde hace mucho que los sueños son así. Los sueños son como cristales, no son como espejos o como ventanas, sino como cristales porque nos muestran una cara de nosotros, pero siempre difusa, siempre corrompida por el inconsciente, pudiera ser, y a veces nos revela cosas que nosotros mismos no sabíamos. En mi caso, los sueños me han dado, como el arte, un lugar en el que estoy a salvo, un lugar seguro. Y gracias a esto es que he podido de alguna manera enfrentarme a todos los cambios. Yo creo que los jóvenes debemos plantarnos en los sueños para enfrentarnos a lo que día a día tenemos en contra. La literatura es un arma también, es un arma en la que tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos para poder luchar contra todo lo que nos rodea y para tener una voz. Yo decía en la presentación pasada, que fue en Cuatro Ciénegas, que gracias a toda la participación de la gente, gracias a todo el apoyo que hemos recibido, ahora hay una carga sobre nosotros. Los artistas o los jóvenes artistas tenemos una obligación con todos ustedes, con todos los lectores, con todas las personas que asisten a las presentaciones, y es, en mi caso, en el caso de los jóvenes escritores, es que tenemos que escribir cada vez mejor, es que tenemos que leer cada vez más, es que tenemos que ser cada vez mejores en lo que hacemos, porque ya tenemos la obligación de decirle a todo el mundo lo que está pasando aquí. Yo tengo la obligación de contarle al mundo cómo veo el desierto, cómo es Cuatro Ciénegas, por supuesto, pero también cómo es Coahuila, o como lo han hecho los grandes del boom latinoamericano, cómo es el desierto que pareciera que Comala es toda Latinoamérica, o que Macondo es también todos los países latinos. Entonces, claro que hay una obligación sobre nosotros para tener una voz que cada vez llegue a más personas, una voz que cada vez sea más fuerte, y una voz que nos lleve, con la que nos escuchen cada vez en más partes. ¿Para qué? Bueno, para darle voz a quien todavía no la tiene. Esa es la obligación que tenemos nosotros. Debemos de ser mejores seres humanos, debemos de saber más para hablar por todos aquellos que no pueden hacerlo ahorita, y para denunciar, ¿por qué no? También debemos denunciar muchas cosas que están mal. En el caso de este libro, hice una compilación de un trabajo que duró 5 años, en donde me puse a escribir los cuentos, los sueños más bien, que más me perturbaron, aquellos sueños como a todos nos ha pasado, que nos despertamos y que le contamos a alguien, sabes que tuve un sueño, y que a pesar de que la memoria siempre nos falla a la hora de hablar de los sueños, hay unos que la sobrepasan, y entonces esos se vuelven sueños que nos perturban, que nos mueven el piso. Y escogí para este libro, este pequeñito libro, un trabajo muy sencillo, escogí los que más me quedaron grabados. También tengo la fortuna, la gran fortuna, y estoy muy agradecido por eso, de recordar muchos sueños, y eso es algo muy divertido, es algo que agradezco mucho. Y por ejemplo, en este libro me pasó que estaba quedándome dormido en ese
Cuando dices, es que no estaba dormido, pero tampoco estaba despierto, y de repente veo como si una persona mayor, una señora, me viera directamente desde el umbral de la cocina y me dijera, ¿por qué la nana está muerta? Y yo recuerdo que en ese momento me dio mucho miedo, mucho miedo, y me desperté por el impacto en esa situación en que te estás quedando dormido y alguien así te dice, alguien que no conoces, algo que pareciera no tener sentido, ¿por qué la nana está muerta? Entonces me acuerdo que me desperté y anoté esa frase. Entonces el trabajo de la narrativa viene después. Ok, ya tengo una esencia, ya tengo una semilla para un cuento. ¿Qué viene después? Hacerlo, escribirlo, darle un final, darle personajes. Y ese es uno de los cuentos que viene aquí, que se llama precisamente La nana está muerta. Habla sobre una señora que de repente dice que hay una nana muerta en su cuarto y pues nadie la ve más que ella, ¿no? Y otros textos, otros sueños que me han quitado muchas horas de descanso. Por ejemplo, con el cuento que abro, que se llama Canciones y laberintos, yo estaba leyendo a Revueltas, precisamente, y en uno de sus textos viene uno que dice que el callejón de prostitutas se cooperaban para echar una moneda a la rocola, pero que solo tenía una canción. Entonces se cooperaban, ¿y a quién le toca? Y se echaban ahí, como, ahora te toca a ti, ¿no? Para que nunca terminara de tocar esa canción. Entonces, cuando yo voy a dormirme, seguramente influenciado por esta lectura, me imagino que hay una canción en el mundo que siempre ha estado ahí y que no va a terminar, y que no ha terminado y no ha terminado, y entonces pareciera algo, bueno, pues X, una canción que no termina. No, el problema vino cuando yo dije, si es una canción que no termina, ¿quién la hizo? Y eso me causó mucho terror. Es como ponerte a pensar en las cosas que son muy grandes y esas cosas dan miedo. Entonces me decían en la otra presentación, ¿tú escribes cuentos de terror? No es mi intención escribir cuentos de terror, pero hay muchos sueños que me han dado mucho miedo. Y esos son los mejores cuentos que yo podría escribir, porque la fuente, hay una fuente inagotable de ideas. Hay veces que como jóvenes escritores dices, ya no sé qué escribir, o tengo ganas de escribir, pero no sé, no tengo un tema. Y fue cuando caí en cuenta, dije, bueno, pues ahí tengo la gran fuente inagotable de ideas, porque siempre voy a soñar, ¿por qué no aprovecharla? Y le digo, no es que yo quiera escribir cuentos de terror, pero por supuesto que hay textos que a mí, a pesar de que los escribí, me siguen dando miedo, como una canción que no termina, y la pregunta que viene después, ¿quién la hizo? O esta señora que me dice que la nana está muerta, y al final preguntar cuál nana. Esta pregunta, esta profundidad de cuestionarse quién es el responsable de algo que no puedo explicar, es lo que a mí me ha llevado a escribir, para ver si allí encuentro algo, para ver si encuentro un dato o una respuesta a esa pregunta. El género que escribo, por supuesto que es género fantástico. Yo admiro muchísimo a Julio Cortázar, a Juan Rulfo, por supuesto. Yo no creo en un joven escritor o en un escritor que no haya rozado la narrativa de Juan Rulfo, y que estamos tan cercana de esa narrativa. Esto es Comala, ¿no? A veces yo pienso, somos un cuento del Llano en Llamas. Nosotros ya somos unos personajes de Juan Rulfo, no pareciera que todos somos hijos de Pedro Páramo, todos somos Juan Preciado, ¿no? Entonces, ese es el género que me gusta, en donde la realidad llega un momento, claro, pues todos hemos tenido una comida con la abuela en la sala, o llega la abuela y la ve, sí, eso es cotidiano. El problema es donde se quiebra esto. Ahí es donde surge a veces un terror, o por ejemplo otro de los cuentos que también me causó mucho conflicto y mucha risa, eso fue muy padre, fue que soñé que en Cuatro Ciénegas, nunca digo que es Cuatro Ciénegas, pero la gente puede saberlo por los datos que están ahí, las puertas de las casas hacían una huelga. Entonces se llama No al maltrato de puertas. Ese es el lema de la huelga que hacen las puertas de ese pueblo. Y yo soñando decía, pero ¿cómo? ¿Sí? O sea, las puertas no se abren. O en todo caso se abren, siempre y cuando afecte a los humanos, ¿no? En las noches se abrían todas las puertas y teníamos frío.
o las de la planta de la maquiladora pues no se abrían y faltaban los trabajadores, y entonces es así como tomarlo a juego, como yo decía, esto es súper absurdo y me encanta, entonces tengo que escribir no al maltrato de puertas. Y así otros cuentos que pareciera que se van tornando de alguna manera cómicos o con gracia y que terminan siendo igual te perturban igual que los otros. O por ejemplo este que decías de la salsa de los chetos de Doña Mari, eso es verdad. Empieza el cuento diciendo que esta señora no podías entrar a su tienda porque te atendía por la ventana, y pues sí había en la esquina de mi casa eso, y el cuento va de que la señora está muy enojada porque los chicos encontraron la contraseña del Wi-Fi. Entonces la señora no puede ver sus novelas en un celular que le regala su hijo, un hijo estudiado que tenía, y le dice, mira mamá, ya te contraté el internet, ya te voy a regalar este celular, y le pone de ejemplo, solo de ejemplo, el concierto Aranjuez. Entonces la señora empieza a escuchar el preludio, este preludio hermosísimo, y dice, me encanta esa canción. Le dice, te la descargo. No, dime cómo la pusiste. Sí mamá, pero es más rápido si te la descargo. No, como tú lo hiciste. Porque todos tenemos así una persona que, no, como tú lo hiciste así, igual lo voy a hacer yo, porque si no, no te entiendo. Entonces esta señora está frustrada y está enojada completamente con el mundo, porque los niños y los jóvenes agarran tanto el internet que ella nunca puede escuchar este concierto Aranjuez completo. Y entonces ella empieza a maquinar cómo puede hacer para deshacerse de estos ladrones. No digas el final. No voy a decir el final. Ahí para que digan, ching, no lo dijo. Y los sueños, a pesar de que estos textos son sueños, también está presente el sueño dentro de los textos. En de la señora Mari, por ejemplo, ella sueña que ya no solo se empiezan a robar su internet, sino que entran a su casa y usan su baño y agarran sus sartenes, y es cuando ella ya dice, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces también me gusta mucho eso, que en estos textos que ya nacen del mundo onírico, estén presentes otra vez los sueños. Pues no sabría qué más decir. Algo que siempre en toda presentación existe, que es la neta del planeta, que tenemos que leer un pedazo o un cuento, ¿no? Leer un cuento sería ahora sí que agraviante, porque realmente no queremos spoilear nada. Pero hubo un fenómeno que yo encontré en los textos que me agradó mucho, que yo encontré más que arrojar información. Si agarramos una enciclopedia, o si vamos a Wikipedia, o leemos un blog, la información no la arrojan. El autor no está creando un diálogo contigo, simplemente está exponiendo cualquier dato X, ¿no? En cambio, el libro de Juan Carlos, como él bien lo dice, está lleno de dudas. O sea, todos los personajes del libro están soñando y están perdidos y no saben a dónde van, no saben qué quieren hacer, pero tienen bien concreto que quieren salir de su situación y te buscan así como lector, ¿no? A decir, ok, ayúdame, ¿no? Y muchos de los cuentos se terminan así como que muy a lo Unamuno, ¿no? Así como que te plantea más preguntas que respuestas, pero preguntas que te haces a ti mismo. Para ejemplificarles esto que quiero expresarles, porque a veces ni yo me entiendo, les voy a leer 4 sencillas líneas en las cuales a mí me pareció que el personaje está dialogando consigo mismo y al mismo tiempo está dialogando conmigo, o sea, omnipotentemente, ¿no? Es Una voz en el vacío, que es un cuento de amor terrible. Yo creo que Dante Alighieri se queda corto. Sí. Ahí les va. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Adelante. Ándale. Bueno, ¿cuáles líneas? Pues dime cuáles líneas. ¿El arranque? El parrafito. ¿El arranque? Sí. Ok, se llama Una voz. Ahorita les platico por qué surgió este cuento. Una voz en el vacío. ¿Para qué te escribo esta carta si no hay quien te la haga llegar al infierno? Quizá me la escribo a mí. ¿Qué hiciste para terminar en ese lugar, Lilia? Si tú eras un alma generosa y buena, ¿qué me espera a mí? Aún hoy no quiero creer esta verdad, pero he visto el infierno y a ti en él. Claro, es un cuento de amor terrible, es una carta de amor terrible, porque para empezar, ¿quién se imaginaría el amor de su vida en el infierno? Pues nadie, ¿no? Por supuesto que nadie, y este señor no solo la imaginó, él la vio en el infierno. Y este cuento surgió de un sueño, obviamente, que me dio mucho miedo también, y es que yo estaba con unos amigos en un pueblo que no conozco, que nunca he conocido,
y me invitaban a pasar a un puente que estaba sobre un acantilado. Y este fenómeno lo conocemos, tú dices, eco, eco, eco. Y esperas que regrese a ti una voz que no es tuya, que te regrese esa palabra. Entonces a mí me animaban mis amigos, me decían, grita, grita para que escuches. Y pues, bueno, ¿no? ¿Por qué estarán tan emocionados? Pues sí, es el eco. Entonces yo gritaba, eco, y miles de llantos nacían desde el abismo y venían hacia mí, como si les hubiera llamado. Y eran lamentos aterradores de miles y miles de personas, todas juntas gritando al mismo tiempo. Entonces yo volteo y mis amigos están riéndose. Ah, cayó, jajaja. Y yo, o sea, ¿se dan cuenta de lo que está pasando? Y ellos se seguían riendo. Y yo gritaba otra vez, decía, es que esto no es posible. Entonces volteaba hacia el otro lado y gritaba, eco, y otra vez, todos esos lamentos. Entonces escribo, de hecho que se llama Una voz en el vacío, es la 6ª vez que intenté escribir ese cuento. Lo escribía de una manera y no me gustaba, y lo escribía de otra manera y tampoco me gustaba, y se los pasaba a amigos lectores que tengo, y me decían, no sirve, y otra vez, y otra, hasta que esta versión me gustó. Y el asunto con es que el hombre perdió a su esposa, un señor grande, y entonces desesperadamente busca cómo comunicarse con ella, y al final termina llegando a este pueblo, y grita, eco, él grita, Lilia, y nacen otra vez todos los gritos desde abajo. El asunto aquí es que entre todas esas miles de voces, él reconoce la de Lilia. Él dice, yo te escuché, y yo sé que este es el infierno. Y el guía del pueblo le pregunta al Señor al guía, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando en este lugar? Y es un jovencito que le dice, no, Señor, es que nosotros estamos en el fin del mundo, por lo tanto estamos muy cerca del que sigue. Ese es un cuento que a mí también me gustó. Que no saben, con la idea equivocada, no son cuentos de terror, no. Son cuentos, vamos a denominarlo, de una hermosa y profunda melancolía. Son cuentos sobre todo de amor, de cariño y sí, pues un poco de desespero, ¿no? ¿Por qué no? Y les voy a invitar a que no pierdan la oportunidad. ¿Saben a mí qué realmente me duele en esta ciudad? Que me pongan a leer autores que ya murieron, ¿no? O sea, me duele tanto que todas las personas que admiro hayan vivido hace 100, 200, 300 años y leerlos y decir, pero ¿qué quería decir, no? Les voy a invitar a todos ustedes, sobre todo gracias por estar aquí, gracias por no estar pegados al celular. Realmente que me llena el corazón de gozo verlos tan atentos, unos sonriendo, otros casi que al punto del llanto. Por eso les digo, no es terror. Dense la oportunidad de conocerlo. El libro normalmente está en 150 pesos. Por única, o sea, especial, de aquí en el 4º Festival de Blues y Jazz del Desierto, se los vamos a dar en 120 pesos. Y además el autor se los va a firmar con dedicatoria, les va a decir a qué cuento le recuerdan. Para que cuando lo lean digan, hijo, aprovechenlo. Lo que es importante, así para cerrar, quiero que sepan, a propósito del cobro, del precio más bien del libro, este es un trabajo que hice yo. Yo tengo mi oficio, que es el de escribir, y tengo aparte un trabajo. Y con ese trabajo me costeo mi oficio. Yo no acepté dinero de nadie, incluso de muy amigos míos que me decían, yo te ayudo, yo te lo produzco, y no, porque creo que les decía, no, es que me tiene que doler, o sea, tiene que poderme, tiene que dolerme cada 100 pesos que ahorro, cada dinero que ahorro, me tiene que poder mucho. Y entonces, sí es un trabajo que solo nació de mí, yo no le debo créditos a nadie, no hay ahí ningún logo de nada, de ningún tipo. En esta ocasión quise que me doliera bastante. Y es por eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Edmundo. Damos el micrófono, ¿perdón? La mesa de los libros la tenemos aquí al frente. Me voy a encargar de agarrar al autor porque él es muy escurridizo y lo voy a tener al lado de la mesa para que aprovechen en serio. Él tuvo 250 hijos. Yo tengo aquí uno de sus hijos, muy orgullosamente, ya lo apadriné. Ojalá y ustedes puedan llevarse uno. Así como un gran árbol, acérquense y arranquen una hojita y llévensela a su casa, a su librero, sobre todo a su corazón. Gracias. Gracias.